¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos en directo hoy, martes, apenas 3 semanas y poco, 20 y pocos días para ya el 24 de mayo. Nos acompaña, como va a ser todas las semanas hasta el 24 de mayo, la candidata a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria por el Partido Popular, doña Mercedes Roldós. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí en directo, y ya les digo que vamos a tener oportunidad para todo el que nos esté viendo en este momento y quiera intervenir y preguntar acerca del Cabildo y de la candidatura de la señora Roldós, lo que estime oportuno, como hacemos habitualmente. Pero antes de eso, ya estamos en plena campaña, ya están con debates, aquí vamos a tener uno también. ¿Qué impresión tiene de cómo va todo? Bueno, yo la impresión que tengo es del trabajo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo un trabajo de ir a los 21 municipios de Gran Canaria. Yo estoy yendo a la presentación de las candidaturas a los ayuntamientos de mis compañeros y me parece que llevo ya como 12. De tal manera que, por ejemplo, el fin de semana pues he estado en Telde por la mañana, en Arucas por la tarde, el domingo he estado en Tejeda, en Artenara, y luego pues durante todos los días, desde la mañana a la noche, pues combinando medios de comunicación como televisiones, radios, entrevistas de prensa y también reuniones con los diferentes sectores económicos, sociales, empresariales. Pues eso, esta mañana hemos estado en APROSU, que es la Asociación de Familiares de Personas con discapacidad intelectual, que hacen una labor extraordinaria. Están allí en la Vega de San José y bueno, pues hemos estado un par de horas allí viendo la inmensa labor que hacen, porque atienden a más de 100 personas con discapacidad intelectual, tienen un aspecto residencial, tienen terapia ocupacional, tienen además unos proyectos fantásticos de inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual y por lo tanto una labor maravillosa. Incluso tienen hasta un par de plazas de estancia temporal para aquellas personas que tienen a personas con discapacidad intelectual en casa, pero que en un momento dado les puede surgir, pues yo qué sé, pues una intervención quirúrgica, un viaje, algo imprevisto. Bueno, pues tienen capacidad de poder dejar allí a esos familiares, a esas personas en una estancia temporal, en tanto en cuanto sus familias no se pueden hacer cargo de ellos. Por lo tanto, una labor de más de 50 años aquí en Las Palmas de Gran Canaria, donde comenzaron promoviendo el que los chicos y las chicas y las personas con discapacidad intelectual pudieran ser escolarizados, tuvieran capacidad de escolarización, y luego han avanzado hacia, bueno, pues el tema residencial, ¿no? A todos los padres y las madres que tienen hijos con discapacidad intelectual siempre les preocupa aquello de qué será de ellos cuando nosotros seamos mayores y no estemos, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues tienen un aspecto residencial, tienen también centro de día donde van a hacer terapias, donde mejoran mucho bueno, pues su vida diaria, y desde equinoterapia los llevan a montar a caballo, muchos de ellos van a la piscina municipal, los llevan a la playa. Bueno, tienen también una sala de estimulación sensorial, utilizan las nuevas tecnologías. Y la verdad es que yo he salido muy satisfecha. Son de esas cosas que te llenan el alma, ¿no? Y que te reconcilian con la sociedad, ver sobre todo los trabajadores y trabajadoras que hay allí. No solamente la profesionalidad, sino el amor que ponen en el trabajo diario con estas personas. Y me contaba además la gerente, la directora del centro, que ellos hacen visitas periódicas de alumnos, y yo creo que eso es muy bueno. Yo creo que a nuestros hijos les tenemos que enseñar, a la gente joven, qué es la realidad de la vida, para sensibilizarlos y educarlos en valores que buena falta hace. Me alegra que haya empezado con este tema, porque así hablamos de política social por dos motivos. La primera de ellas es porque le he oído decir al candidato del Partido Socialista que lo que él pretende es que este sea un cabildo social. Ahora usted me dirá lo que estima oportuno. Y segundo, y fundamentalmente, porque en estos últimos 4 años el Partido Popular, el gobierno del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto de Atención Sociosanitaria, ha hecho una extraordinaria labor
Los hemos tenido Sí. a muchas de las asociaciones con las que colabora el Instituto aquí, y todo el mundo habla bien de la gestión del Instituto de Atención Sociosanitaria. Pues es así, y esta mañana una vez más nos decíamos, yo esa visita la hacía con el consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo, con Josemi Álamo, y cada vez que he ido a visitar cualquiera de los sectores del mundo de la discapacidad, en este caso la intelectual, sensorial, física, cuando hemos ido a residencias de mayores, a residencias donde se atiende a personas en situación de dependencia, todo el sector, todo el mundo me dice que fantástico, y yo le digo que no lo perdemos, porque sino que se lo cedemos al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que lo lleva en su lista electoral, porque Las Palmas de Gran Canaria no deja de ser la población mayor de toda la isla, y bueno, pues tiene casi la mitad de la población de la isla, y por lo tanto tener a Josemi en Las Palmas de Gran Canaria, que hay mucho también por hacer, pues no es mala cosa para reforzar el equipo, que también ha hecho una muy buena labor, Rosa Viera, en el municipio. Pero es verdad que, bueno, yo no sé si el candidato socialista dice que él quiere un cabildo social. Yo quiero un cabildo con corazón. Yo quiero un cabildo de las personas, que se ocupe de las personas. Y yo creo que la mejor garantía de poder ocuparnos de las personas, de poder atender las políticas sociales y sociosanitarias, de ocuparnos de los más vulnerables, de los más frágiles, la mejor garantía es que promovamos que los sectores productivos generen empleo, que las pequeñas y medianas empresas generen empleo, porque habiendo empleo y cuando esas empresas y esos sectores productivos funcionan y se les quitan impedimentos, eso quiere decir que vamos a tener que atender, pues por ejemplo, en fondos de emergencia social a menos gente, porque la gente va a ser autosuficiente, porque va a trabajar, y vamos además a tener más ingresos. En cuanto hay más actividad económica, hay más gente trabajando, hay más ingresos en las instituciones, en las arcas públicas, y por lo tanto la mejor garantía de poder atender a las personas. Y yo quiero un cabildo con corazón, y yo decía esta mañana que yo quiero reclamarle y pedirle a la Comunidad Autónoma de Canarias que nos ceda las competencias en materia de atención a la dependencia y a mayores y a discapacitados. ¿Por qué? Porque me parece intolerable el cuello de botella que existe en el Gobierno de Canarias por la mala gestión, por la desidia en la gestión que han hecho. No es razonable que no se estén cumpliendo los plazos que estipula la ley para hacer las valoraciones o los dictámenes de las personas en situación de dependencia o con discapacidad. De tal manera que en respuestas parlamentarias nos dice el Gobierno de Canarias que tardan hasta 2 años en valorar a las personas, hacerle el dictamen de situación de dependencia y hacerle el PIA, que es el Plan Individualizado de Atención, para luego remitirlo a los cabildos. Y 2 años. Y cuando se trata de personas en situación de discapacidad, hasta 5 años. Es decir, y mientras tanto, esas personas, ¿dónde están? Esas personas están sin recibir las prestaciones necesarias, sin ser atendidas por los servicios que les corresponden, sin poder ejercer el derecho al que tienen. Y por lo tanto, ese cuello de botella que hay ahí, nosotros queremos quitarlo, y donde mejor se puede gestionar es cerca de los ciudadanos, que en este caso es los cabildos, de la mano de los ayuntamientos y desde luego con la cooperación necesaria de organizaciones no gubernamentales, de ONGs y también de empresas del sector, del tercer sector. Con esto nosotros lo que queremos es agilizar la atención a las personas, que la gente, que no haya lista de espera para la atención a la discapacidad o a la dependencia. Queremos mejorarlo, y además queremos, si uno quiere planificar, tiene que saber a cuántas personas tiene que atender, de tal manera que resulta que los cabildos no tienen un censo, no tienen un registro de personas que necesitan atención a la discapacidad o a la dependencia, porque es el Gobierno de Canarias quien temporalmente manda remesas, por así decirlo, de personas para que le presten los servicios el cabildo. Y además hay otro cuello de botella importante, que es que los fondos, es decir, que el Gobierno de Canarias en realidad no presta el servicio, sino que hace es transferir los dineros, y los transfiere tarde y mal.
de tal manera que, por ejemplo, en el convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias para el Cabildo de Gran Canaria vienen 32 millones de euros, pero es que el Cabildo pone 87 millones de euros más, es decir, que el esfuerzo importante lo hace el Cabildo. Pues nosotros, ¿qué vamos a pedirle a la comunidad autónoma? Oiga, mire usted, transfiéranos la competencia y transfiéranos los dineros, claro. De tal manera que nosotros haremos la gestión. Y una de las primeras cosas que hay que hacer es tener los datos para planificar qué infraestructuras necesitamos, para planificar qué servicios tenemos que prestar, cuántas plazas residenciales nos faltan, cuántos centros de día nos faltan, qué necesidades tenemos de teleasistencia, qué necesidades tenemos para hacer con los ayuntamientos, por ejemplo, atención a domicilio. Porque yo siempre digo una cosa, una persona mayor, una persona dependiente o un discapacitado, el mejor sitio, igual que un enfermo, el mejor sitio es su casa, porque además es donde está referenciado, donde tiene el apoyo y el calor familiar, y en la medida que se pueda, lo que hay es que poner en su casa todos los medios, adaptarle la vivienda, si es necesario, ponerles ayuda a domicilio, programas de respiro familiar para cuidar a los cuidadores, programas de teleasistencia para vía telemática, se les puede ayudar muchas veces sin necesidad de estar institucionalizadas esas personas. Bien. Tengo una primera llamada, ¿le parece bien? Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me gustaría hacerle a la exconsejera una pregunta y que me contestara si es posible. Mire, señora exconsejera, yo siempre le he votado al PP desde que Adolfo Suárez dejó la política. Siempre. Pero esta vez me veo en la obligación de conciencia de votarle al señor Bravo de La Laguna para el Cabildo y al PP para el Ayuntamiento. Yo no quisiera hacerlo, pero creo que el señor Bravo no se merece lo que le hizo el PP. Y lo siento porque es el partido que siempre le he votado. Pero esta vez le voy a dar mi voto al señor Bravo de La Laguna. Gracias por su llamada. Pues mire, yo respetando absolutamente su libertad y su decisión, yo espero poder convencerla. Mire, yo llevo 16 años de manera ininterrumpida representando a los ciudadanos de Gran Canaria. Los ciudadanos de Gran Canaria siempre me han dado su confianza. Yo empecé en política con Bravo de Laguna porque era el presidente regional del partido. Fui al Parlamento de Canarias en el año 99 y siempre le agradeceré a Bravo de Laguna la oportunidad que me dio de tener un cargo de representación, en este caso diputada regional. Él, por decisión propia, en el año 2003 abandonó la política activa y, oiga, yo respeto absolutamente su decisión y decidió irse a su despacho particular, a su actividad profesional y a sus cosas. Y otros nos quedamos manteniendo el Partido Popular, manteniendo la defensa de Gran Canaria en los años duros y difíciles, porque fueron todos aquellos años del zapaterismo intenso, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien porque cuando llegó Zapatero yo fui representando a los gran canarios, a los majoreros y a los conejeros al Congreso de los Diputados y no se crea que era fácil, y bueno, pues Zapatero se fue en el 2011, que es cuando regresa de nuevo Bravo de Laguna. Yo creo, y me va a permitir, señora, que yo le explique cómo fue. Bravo de Laguna pide al Partido Popular que quiere regresar a la política activa, que es mayor ya y que antes de abandonar la política definitivamente quiere que se le dé la oportunidad. Y el partido le dio la oportunidad. Y nosotros fuimos inmensamente generosos con Bravo de Laguna, inmensamente generosos. Yo recuerdo muy bien, hace 4 años, como todas las mujeres y los hombres del Partido Popular hicimos campaña en favor, no de Bravo de Laguna, sino de nuestro cabeza de lista al Cabildo, que en este caso era Bravo de Laguna. Y claro que sí, que mis compañeros han hecho una magnífica labor en el Cabildo de Gran Canaria. De hecho, la inmensa mayoría vienen conmigo en la lista, incluso su hijo, el hijo de Bravo de Laguna, Lucas, viene por mérito propio, por sus convicciones y, bueno, pues su dedicación al Partido Popular siempre. Él viene con nosotros.
y algunos de los que no vienen van acompañando a María Australia Navarro en la lista al Parlamento de Canarias. Por lo tanto, el Partido Popular como un bloque, nos hemos mantenido donde siempre, somos los mismos de siempre. El único que ha iniciado una aventura personal es el señor Bravo de Laguna. Y mire, yo creo que si usted siempre ha votado al Partido Popular, habrá sido porque se identifica usted con los principios, los valores, las propuestas del Partido Popular. Y por lo tanto le puedo decir que los hombres y las mujeres del Partido Popular, pues aquí estamos, y lo que esperamos es que usted, que parece que comparte sus principios, valores y soluciones, nos siga apoyando. Bien. Tengo una segunda llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo iba a decir a la señora que qué es lo que pasa con la doctrina Botín, o toda esa doctrina que ha hecho el aforamiento de toda la corrupción que había en España y del Partido Popular. Muy bien, pues gracias. Mire, yo con respecto a la doctrina Botín no sé lo que encaja. Lo que sí lamento muchísimo es la corrupción en todos los ámbitos de la vida. La corrupción no es un fenómeno nuevo de ahora. Lo que pasa es que ahora todavía es más sangrante porque la gente lo está pasando muy mal. Y yo además coincido con el señor en que esté indignado, yo también. Y yo estoy igual de indignada que él o más, porque estoy indignada como ciudadana de que con los dineros que pagamos todos, usted y yo, pues resulta que algunos se llenen el bolsillo, pero y además coincido en que precisamente la gente que estamos en política debemos estarlo por servicio público, por vocación de servicio público, porque a la política tenemos que venir a servir, no a servirnos. Y desde luego yo lo que sí me alegro es que aquel que meta la mano en la caja, que caiga sobre esa persona todo el peso de la ley, todo el peso de la ley. Y yo entiendo que nosotros, las personas que estamos en política, las mujeres y los hombres que estamos representando a los ciudadanos, tenemos que ser absolutamente ejemplares. Antes, cuando le contestaba a la señora anterior, le decía que yo llevo 16 años en política. Mire, yo soy médico de profesión y para ganarme la vida yo no necesito de la política. Y estoy aquí por vocación de servicio público, quizá dedicándole muchas horas, quizá a veces recibiendo incluso hasta insultos. Pero yo creo en la política, creo que es un servicio a los demás. Y lo que le puedo decir es que yo siempre voy con las manos limpias y mis bolsillos de cristal. Muy bien. Antes estábamos hablando de política social, pero casi pues cabría perfectamente hablar de este tema. ¿Le parece bien lo que hizo el gobierno canario en ese sorteo para adjudicar viviendas que han hecho ahora y la política en general de viviendas que se han venido llevando desde el gobierno canario en estos últimos 4 años? Pues me parece que es otro de los grandes fracasos de este gobierno. Yo creo que hemos tenido la mala suerte los canarios de en el peor momento haber tenido el peor gobierno de toda la historia, ¿no? Este gobierno de socialistas y nacionalistas de los últimos 4 años no es cuestión de opinión, es cuestión de ver los datos. Los propios datos que, por ejemplo, a los diputados, yo soy diputada actualmente del Partido Popular, a los diputados de la oposición nos da el propio Gobierno de Canarias en respuestas incluso escritas. Tenemos los peores datos de listas de espera sanitarias. Yo le puedo decir, yo he sido consejera de Sanidad hace 5 años y le puedo decir que la lista de espera quirúrgica, la de larga duración, la de más de 6 meses, ha aumentado un 170% ha aumentado. Yo le puedo decir que hay más de 45.000 canarios esperando por una intervención quirúrgica o por una consulta y otros tantos esperando por una prueba diagnóstica. Le puedo decir que estamos a la cola de toda España, somos los peores de toda España en la atención a las personas con discapacidad y con dependencia. Le puedo decir que estamos a la cola de toda España y de toda Europa en fracaso, abandono escolar y bajo rendimiento escolar. Las cifras de paro, junto con Andalucía, somos los peores. Es decir, que en todos los indicadores socioeconómicos estamos a la cola. Fíjese si lo habrán hecho mal los que están, que sus propias formaciones políticas han jubilado al presidente y al vicepresidente del gobierno, al señor Paulino Rivero de Coalición Canaria y al señor Pérez del Partido Socialista, los han jubilado
prematuramente. No los quieren ni los suyos. El desastre de gestión llevado a cabo por la consejera de Sanidad y la consejera de Bienestar Social, que también se ocupa de la vivienda, es un escándalo. Pero concretamente en el tema de la vivienda, mire, a mí me parece escandaloso, vergonzoso que una vivienda social se sortee, como si esto fuera un bingo. Mire, yo creo que las viviendas sociales son para aquellas personas que más los necesitan. Y encima un bingo con sorteo público y con exhibición y exposición pública, ¿no? Donde vemos al presidente del Gobierno, a la consejera de Bienestar Social, ir allí a entregar las llaves públicamente en un polideportivo, en un sitio de estos, mediante un sorteo. De verdad, yo viendo ese sufrimiento de gente que lleva años y años penando, con unas condiciones indignas, ¿no? Que hagan una exhibición pública de un sorteo, me parece lamentable. Pero es que lo peor de todo es que ha habido una parálisis absoluta en la política de vivienda del Gobierno de Canarias. Cuando mi compañera Australia Navarro, que estoy segura de que será la presidenta a partir del día 24, llegue, lo primero que va a tener que habilitar es una partida especial para pagar todo aquello que se comprometió a este Gobierno y no han pagado. Por ejemplo, todo el tema de gente joven que se metió a pedir un crédito para adquirir una vivienda porque iba a tener una subvención del Gobierno de Canarias, no se la han pagado. Gente que se metió a alquilar una vivienda que el Gobierno de Canarias le iba a dar una subvención, no se la han pagado. No le cuento las empresas públicas de viviendas de Canarias con un agujero económico que lo estamos pagando todos los ciudadanos. Es decir, mire, yo creo que María Australia Navarro va a tener primero que sanear bien toda la política de vivienda, y yo creo que es otra de las políticas que se debería de traspasar a los cabildos, porque esa gestión más directa sería mucho mejor. Yo le voy a poner un ejemplo de aquí de Gran Canaria. 4.752 creo que son las viviendas de Ginamar, de un plan de rehabilitación integral de esas viviendas, que realmente ese barrio necesita urgentemente esa rehabilitación de las viviendas. El Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Telde, ha estado esperando a ver si el Gobierno de Canarias iniciaba esa rehabilitación. Pues ya desesperados, mis compañeros del Ayuntamiento de Telde, a través de la empresa pública Fomenta del Ayuntamiento de Telde, han tenido que iniciar esa rehabilitación, pero el Ayuntamiento de Telde no puede solo costear toda esa rehabilitación. Yo el otro día en Telde, el sábado, les anunciaba que vamos a acometer de la mano entre las tres administraciones, entre el Gobierno de Canarias, se lo proponía yo a Australia Navarro, el Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de Telde y de Las Palmas, hay que hacer una rehabilitación social del barrio de Ginamar. Ginamar necesita unas mejores condiciones en sus viviendas, unos mejores equipamientos, necesita mucha acción social. Hay un paro escandaloso en Ginamar y hay unas condiciones que yo creo que son francamente mejorables, y ahí es donde nos tenemos que ocupar. Ahora que viene la buena ola económica, aprovechemos esa buena ola económica en favor de la gente más necesitada. Muy bien, cogemos esta última llamada. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señora Roldó. Sí. Vamos a ver, parece mentira que sea usted doctora y haya dicho que le duele el corazón y no el cerebro cuando usted ha hablado de la dependencia. El corazón es un simple músculo que ni sufre ni padece, excepto cuando te da un achuchón. O te deja seguir o te quita del medio. Entonces, le puedo decir que el Cabildo de Gran Canaria, en la cuestión de la dependencia, vamos a seguir invirtiendo dinero en mejorar y crear camas para tercera edad y luego dárselas a una empresa privada. Bien. Te contestan. Yo, cuando le decía antes al señor Suárez de Tangil, yo le decía que quería un cabildo con corazón, y
y si no sé si en algún momento he empleado la expresión, que no creo, de dolor de corazón, pero bueno, es una expresión coloquial, lo del dolor de corazón. Sentimiento, más que efectivamente, y de todas formas le digo, yo soy médico, además soy especialista en bioquímica clínica, y le puedo decir que es un músculo que además cuando sufre una isquemia, que es en el caso de los infartos de miocardio, ya lo creo que duele físico, además, no solamente espiritual o sentimental. Pero dejando esa cuestión aparte, decirle que mire, desde luego el Cabildo de Gran Canaria, le puedo decir, ayer me parece que era, o antes de ayer, era el último pleno del Cabildo, y le puedo decir que se han aprobado para este año 2015 358 plazas más residenciales para atención a la dependencia. El año pasado 200 y pico más, el año 2013 100 y pico más. Es decir, le puedo decir que la partida presupuestaria más grande del Cabildo precisamente es la que gestiona Josemi Álamo, que es la partida de atención social y sociosanitaria. Por lo tanto, nuestra vocación absoluta. ¿Que hay todavía mucho que hacer? Por supuesto que hay mucho que hacer, pero yo creo que se han sentado las bases de manera fundamental, y por eso yo creo que es importante que se transfiera esa competencia desde el Gobierno de Canarias hasta el Cabildo para intentar mejor gestionar. Yo le puedo decir, mire, cuando uno ve el ranking de quiénes son los mejores que gestionan la atención a la dependencia, pues a lo mejor tenemos que copiar mucho de ellos. Por ejemplo, Castilla-León, que es una comunidad autónoma que está gobernada por el Partido Popular hace más de 20 años, pues resulta que Castilla-León, que además tiene una población bastante envejecida, que tiene una enorme dispersión demográfica, es decir, no con mar en medio como nosotros, pero sí que, bueno, pues con núcleos poblacionales muy pequeños y muy aislados, pues resulta que Castilla-León tiene bueno, pues el ranking de todos los mejores indicadores de atención a la dependencia. Algo bueno estarán haciendo la gente del Partido Popular, y yo además tengo la inmensa suerte de tener amistad y de conocer personalmente a quien fue artífice de todo eso, que se llama César Antón, que fue primero consejero de Sanidad hace muchos años, después fue consejero de Atención a la Dependencia, y que a día de hoy es el director del Inserso. Y yo lo que les digo es que cuando yo sea presidenta del Cabildo, yo voy a ponerme en contacto con mis compañeros de Castilla y León, porque yo quiero importar para Canarias muchas de las actuaciones de éxito en materia de atención a la dependencia, porque creo que si en otros sitios se puede hacer, aquí también. Yo creo que la gente de aquí tiene mucho talento, tiene mucha creatividad, y mire, si son empresas privadas o no, eso es lo de menos. Lo importante son las personas. Yo siempre digo que tendremos que usar todos los recursos disponibles, los públicos, los privados, o como yo digo de broma, los mediopensionistas. Yo creo que en el ámbito de atención social, de atención a la dependencia, de atención sociosanitaria, tenemos la inmensa suerte de tener muchas empresas cualificadas, es decir, un sector privado muy cualificado, que se ha modernizado, que ha invertido. Tenemos la inmensa suerte de tener muchísimas asociaciones, muchas ONGs que tienen mucha experiencia. Yo hablaba esta mañana, hace un momento, de APROSU, ¿verdad?, que son un auténtico ejemplo, y eso no son trabajadores públicos, por así decirlo. Y también, desde luego, mire, yo soy médico desde hace más de 30 años, toda mi vida he trabajado en la sanidad pública, nunca he trabajado en la sanidad privada, nunca, por decisión propia. Yo he sacado mis oposiciones y siempre perdón, he trabajado en la sanidad pública. Y claro que defiendo a los funcionarios públicos, y claro que sé de la excelencia de los trabajadores públicos, pero eso no me ciega para ver que también hay trabajadores que trabajan en el sector privado que son igual de buenos, y de lo que se trata es de cubrir las necesidades con los recursos existentes, sean públicos, privados o no. Los ciudadanos lo que quieren es que sean bien atendidos con criterios de calidad y de seguridad. Eso es lo que quieren los ciudadanos. Yo creo que esa defensa a ultranza de que todo tiene que ser público y todo eso, eso ya, mire, ni en la cuna de la socialdemocracia, que es los países nórdicos, Suecia, por ejemplo, hay algunos que no se han dado cuenta que hace, pues, casi 30 años
Suecia dio un giro y cuando tenía, por ejemplo, toda la provisión de servicios sanitarios, eran todos públicos, dio un giro hacia la capacidad de elección del ciudadano. Yo creo en eso, en la libertad de la capacidad de elección del ciudadano, que el ciudadano vaya allá donde quiere, y las administraciones públicas lo que tenemos es que homologar, acreditar los centros con criterios de calidad, de seguridad, y luego como es el tema de los bonos para las guarderías, ¿no?, de los cheques guardería. Es decir, un padre o una madre necesitan de una guardería, oye, pues el ayuntamiento, la comunidad autónoma o el cabildo le va a financiar eso y le va a dar 100 euros, 200 euros, muy bien. Y luego el papá y la mamá que decidan a cuál quiere ir. A cuál quiere ir. ¿Por qué? Porque primero es bueno darle capacidad de elección al ciudadano. Y segundo, para los prestadores de los servicios también es muy bueno. ¿Sabe por qué? Porque la competitividad es muy buena. La competitividad es muy buena. Eso hace mejorar a los públicos y a los privados también. Pues, doña Mercedes, muchas gracias por estar una semana más con nosotros. La espero la semana que viene. Yo creo que muy bien todo y bueno, que le sea leve, porque ya me está usted advirtiendo que ya va esto de forma... Esto es tremendo, ¿no? Esto es así, y además estamos aquí porque queremos y por vocación, por lo tanto uno no se puede quejar. Es verdad que cuando llegan las campañas y parece que viene una detrás de otra, pues son movidas y son muchas horas y muchos kilómetros y mucho dejar a la familia de lado, que es lo que ellos son los grandes sufridores, ¿eh? Bueno, queda un poco ya. Sí, muchas gracias. Nos vamos, volvemos mañana.